Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que ha dado muchísimo de qué hablar y que estoy seguro que a muchos de ustedes les va a fascinar. Como ya habrán visto por el título, vamos a hablar de Kerem Bürsin y de unas confesiones súper reveladoras que ha hecho sobre Hande Erçel, específicamente sobre los celos. Así es. Parece que en la vida real, como en las mejores series, también hay dramas, revelaciones y por supuesto celos. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas porque vamos a desmenuzar todo lo que Kerem ha dicho y lo que esto podría significar para su relación o para su amistad. Y recuerden, si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. La noticia de que Kerem Bürsin ha confesado haber sentido celos de Hande Erçel ha explotado como una bomba en el mundo del entretenimiento turco y por supuesto, ha llegado a todos los rincones del planeta. Siempre hemos visto a Kerem y Hande como una de las parejas más queridas y admiradas, tanto dentro como fuera de la pantalla. Su química en Sen Kalkam fue algo que cautivó a millones de espectadores, y esa conexión parecía traspasar la ficción. Después de tantos rumores, especulaciones y finalmente la confirmación de su relación, ver que incluso en este tipo de dinámicas de pareja surgen sentimientos como los celos, nos hace verlos un poco más humanos, ¿no creen? Según las informaciones que han salido a la luz, Kerem habría compartido estas confesiones en un ambiente más íntimo, o quizás en una entrevista donde se sintió especialmente abierto. El hecho de que él mismo admita haber sentido celos de Hande es, en sí mismo, una revelación. ¿De qué o de quién se podría haber puesto celoso Kerem? Esa es la gran pregunta que todos nos hacemos. ¿Fueron celos profesionales? ¿Celos por alguna interacción de Hande con otro colega? ¿O algo más personal? Las posibilidades son muchas y la intriga nos consume. Lo interesante de esta confesión es que rompe con esa imagen de pareja perfecta y sin problemas que a veces se proyecta de las celebridades. Todos sabemos que las relaciones, incluso las más sólidas, pasan por altibajos y por momentos de inseguridad. Los celos, aunque no sean el sentimiento más agradable, son una emoción humana muy común. Y que una figura pública como Kerem Bürsin sea capaz de admitirlo abiertamente, demuestra una gran madurez y honestidad. Esto también podría generar empatía entre sus seguidores, quienes quizás se identifiquen con esos sentimientos en sus propias vidas. Podemos imaginar las reacciones. Por un lado, están los fans más devotos de la pareja, quienes probablemente verán esto como una prueba más de la profundidad de sus sentimientos. Pensarán, claro, cómo no va a sentir celos si Hande es tan talentosa y hermosa. Y por otro lado, quizás haya quienes se pregunten sobre la estabilidad de la relación, o si estos celos fueron algo pasajero o persistente. Es importante recordar que la forma en que manejamos los celos es lo que realmente define una relación, no el hecho de sentirlos. Si analizamos el contexto de sus carreras, ambos son actores muy exitosos y buscados. Trabajan en una industria donde la interacción constante con otras personas, tanto colegas como fans, es parte del día a día. Es fácil que surjan malentendidos o inseguridades. Quizás Hande tuvo un proyecto muy exitoso, o recibió un reconocimiento especial que despertó esa sensación en Kerem. O tal vez hubo algún comentario, alguna fotografía, alguna situación que lo hizo sentir incómodo. Sin saber los detalles exactos, solo podemos especular, pero es innegable que esta confesión añade una capa extra de complejidad a su historia. Es importante también pensar en Hande. ¿Cómo reaccionó ella a esta confesión? ¿Fue algo que hablaron en privado? ¿Lo entendió? Las relaciones exitosas se basan en la comunicación abierta y en la capacidad de resolver los conflictos de manera constructiva. Si ellos lograron superar este sentimiento, o si aprendieron a manejarlo, eso sería una señal muy positiva. La forma en que una pareja maneja los momentos de tensión es, a menudo, más reveladora que los momentos de felicidad. Ahora, ¿qué podemos aprender de esto nosotros como observadores? Primero, que las celebridades, a pesar de su fama y fortuna, son personas con emociones y vulnerabilidades. Segundo, que los celos, aunque dolorosos, no son el fin del mundo en una relación. Lo crucial es la comunicación, la confianza y el respeto mutuo. Si Kerem y Hande han logrado navegar estas aguas, significa que tienen una base sólida. Y si no, bueno, también es parte de la vida y de las lecciones que aprendemos en el camino. Las redes sociales, por supuesto, están ardiendo con este tema.
Los foros de fans, los comentarios en Instagram, Twitter, y todos los lugares donde se habla de ellos, están llenos de opiniones. Algunos defienden a Kerem, otros a Hande y muchos simplemente están intrigados. Es fascinante ver cómo una confesión así puede generar tanto debate. Podríamos especular sobre la naturaleza de esos celos. ¿Eran celos de admiración? ¿Celos de posesividad? ¿Celos de inseguridad sobre su propia valía en la relación? Cada una de estas posibilidades abre un abanico de interpretaciones. Si fueran celos de admiración, significaría que Kerem está profundamente impresionado por el éxito o el talento de Hande y quizás se siente un poco abrumado. Si fueran celos de posesividad, podría indicar un deseo de mantenerla cerca y un miedo a perderla. Y si fueran celos de inseguridad, podría estar relacionado con sus propias percepciones sobre sí mismo. Sin embargo, lo más probable es que sea una mezcla de varios factores, o quizás algo completamente distinto que solo ellos conocen. Lo que sí es seguro es que esta confesión nos recuerda que incluso las parejas que parecen tenerlo todo, enfrentan desafíos. Y la forma en que los enfrentan es lo que realmente importa. Me gusta mucho la idea de que Kerem, al compartir esto, está invitando a sus seguidores a reflexionar sobre sus propias experiencias. Quizás muchos de ustedes han sentido celos alguna vez, y se han sentido solos en esa emoción. Ver que una figura pública como Kerem también los experimenta puede ser un bálsamo. Nos hace sentir menos solos en nuestras propias luchas emocionales. Además, esta confesión podría servir para humanizar aún más a ambos actores. A menudo vemos a las celebridades como figuras inalcanzables, casi perfectas. Pero declaraciones como esta nos recuerdan que son seres humanos con sus propias luchas internas. Y eso, en mi opinión, los hace aún más entrañables. Si profundizamos un poco más, podemos pensar en cómo esta confesión podría afectar su dinámica actual. Si están juntos, ¿cómo manejaron esta conversación? ¿Fue un punto de quiebre o un punto de crecimiento? Si ya no estuvieran juntos, ¿fue este sentimiento de celos uno de los factores que contribuyeron a la ruptura? Son preguntas que lamentablemente probablemente no tengamos respuesta. Lo que sí sabemos es que Kerem Bürsin es conocido por ser un actor muy apasionado y expresivo. Sus papeles suelen estar llenos de emoción, y es posible que esa intensidad se traslade a su vida personal. Hande Erçel, por su parte, ha demostrado ser una mujer muy fuerte e independiente, pero también con una gran dulzura. La combinación de sus personalidades, sin duda, debe ser muy interesante. En resumen, la confesión de Kerem Bürsin sobre haber sentido celos de Hande Erçel es una noticia fascinante que nos da una visión más profunda de la dinámica entre ellos, y de la complejidad de las relaciones en el mundo del espectáculo. Nos recuerda que los celos son una emoción humana natural, y que la forma en que se manejan es lo que define una relación. Ya sea que estos sentimientos hayan surgido de inseguridades, de admiración o de una combinación de factores, el hecho de que Kerem lo haya admitido públicamente demuestra valentía y honestidad. Esto no solo humaniza a las celebridades, sino que también puede servir de reflexión para todos nosotros sobre nuestras propias experiencias en las relaciones. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis tan intrigante. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté preparándolo para ustedes. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre esta confesión. ¿Creen que los celos son algo natural en las relaciones? ¿Cómo creen que Hande habrá reaccionado? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero leer todas sus reflexiones. Y si les gustó este vídeo, por favor, regálenos un gran like, compartan con sus amigos que sean fans de Kerem y Hande, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para más contenido emocionante como este. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho.